Segundo paso para nuestra América. La pandemia, la crisis sanitaria que vive la humanidad es un aspecto más de una situación de crisis que más bien genera la pandemia. La pandemia, indudablemente que es una coyuntura que nos va a permitir que transparenta, visualiza de alguna manera lo que está ocurriendo, lo pone de bulto y nos permite incluso tener una visión de transformación, una visión de cambio, una visión desde la dinámica del cambio social. Podríamos decir que hay razones para el optimismo. Podríamos decir que la humanidad vive un momento estelar como no lo había vivido nunca, una oportunidad que nunca la humanidad había tenido, digamos, de alcanzar una utopía, un sueño de amor, de felicidad, de libertad, de unidad del género humano, de establecer unas nuevas formas de relacionarnos, que tenemos toda una oportunidad como humanidad para acceder, digamos, a ese cambio social, que sobran razones para el optimismo y eso se debe a la potencialidad transformadora que ha alcanzado la humanidad. Y la humanidad se ha movido desde que el hombre por primera vez chocó una piedra contra otra para hacerla más filosa, se ha movido a través de el motor de la productividad, el motor de la creación, el motor de la transformación. Es decir, la ciencia y la tecnología, desde el primer momento de que surge el conocimiento hasta hoy, ha dado todas unas posibilidades de cambio para que lleguemos a donde estamos. Y en este momento estamos en condiciones de dar el gran salto hacia una transformación soñada durante siglos. Es decir, esa utopía que el hombre ha visualizado, de los seres, digamos, los seres, digamos, más preocupados por el futuro de la humanidad, lo han imaginado. Estamos en este momento en condiciones de dar ese gran salto adelante. Entonces, ¿dónde está la incertidumbre? Pues la incertidumbre está precisamente en la falta de certeza, en la falta de comprensión de esas posibilidades que tenemos y de qué es lo que nos permite, de qué es lo que nos impide aprovechar esas oportunidades para dar el gran salto de la humanidad hacia adelante. Esto parece, digamos, un optimismo irracional si lo comparamos, digamos, con la visión que tenemos, la visión que se nos presenta de lo que está pasando en este momento en el mundo. Se nos presenta como una crisis que genera precisamente pesimismo, que genera incertidumbre, que genera desesperanza, que genera miedo, porque no se comprende esas posibilidades humanas. Entonces la crisis aparece como un fin de mundo, como el Armagedón, como el fin de la civilización. Es decir, se ha dicho, el ser humano es una especie en extinción, precisamente porque se ve los peligros que tiene este momento. Porque si bien este momento nos genera toda una esperanza, todas unas posibilidades, si lo comprendemos, si lo entendemos, también es un momento, digamos, de dificultad, un momento de peligro, un momento, digamos, que amenaza realmente la sobrevivencia del ser humano. Es decir, estamos en una situación, digamos, de peligro de exterminio realmente. Pero si lo vemos, digamos, desde el punto de vista, si vemos la crisis simplemente en sus manifestaciones y no vamos al trasfondo. La crisis aparece como una crisis civilizatoria, como una crisis sistémica, como una crisis de un modelo de producción, de distribución de las riquezas, y ciertamente eso no es solamente una crisis de hegemonía,
de que un imperio en declive se ve obligado a cederle el paso a un nuevo imperio. No, hay una situación humana que augura una transformación más a fondo, una transformación verdaderamente humana, y que eso podemos comprenderlo si comprendemos la naturaleza de la crisis. La crisis verdaderamente no es una crisis, no es una crisis digamos, de falta de oportunidades, de falta de posibilidades. Es más bien una crisis de crecimiento, una crisis de abundancia. El modelo se agota porque hay una contradicción entre la capacidad de producción del ser humano y, una carcasa, es decir, un modelo de distribución que nos impide que la humanidad como un todo se beneficie de esa extraordinaria productividad, esa extraordinaria capacidad de producir que ha alcanzado el ser humano. Es decir, estamos congestionados, ahogándonos en un mundo de posibilidades, ahogándonos en un mundo de abundancia. La crisis es de crecimiento, la crisis es de abundancia. Lo que ocurre es que hay una carcasa, un cascarón, un viejo modelo que tiene 7.000 años, que lo podemos llamar civilización patriarcal, que impide al ser humano, que el ser humano tiene que romper el cascarón y dar el salto adelante para aprovechar realmente toda la potencialidad que ha acumulado durante milenios y que se reduce en este momento o se concreta en este momento en esa potencialidad productiva que significa hoy la ciencia y la tecnología aplicada a la producción. Entonces, comprender la crisis es encontrar la salida. ¿En qué consiste la crisis? Consiste en que el ser humano se ha movido siempre en términos económicos y sociales enfrentando la escasez. Definimos la economía como una forma de resolver recursos limitados, resolver necesidades limitadas con recursos limitados. Realmente hemos partido de la limitación y eso nos ha llevado al conflicto, a la guerra, a la violencia para distribuir las riquezas, para distribuir esa capacidad productiva. Entonces, en este momento, ese problema está resuelto. Ya los seres humanos no necesitamos entredevorarnos, no necesitamos competir, incluso arriesgando la vida por la sobrevivencia, por los bienes materiales, porque la capacidad productiva, en este momento, la curva de la productividad se eleva verticalmente al infinito, podríamos decir. Entonces, estamos en condiciones de vivir una potencialidad en términos de paz, en términos de relaciones de amor y solidaridad, que ya no se justifica, digamos, la violencia para distribuirnos los bienes materiales, dada la capacidad productiva que tenemos. Pero tenemos un modelo de civilización, una concepción del mundo que tiene 7.000 años, que se basa, digamos, en el miedo, en el egoísmo, en el miedo a la escasez, en el miedo a la pobreza, que nos lleva a crear un modo de distribución que en este momento es una gran trampa, que en este momento nos tiene atrapados y no nos permite, como seres humanos, gozar de toda esa potencialidad. Entonces, realmente no podemos cambiar el modo de distribución, sino... Un minuto para cerrar, profesor, disculpe. O sea, decimos, la producción está, digamos, tiene todas unas posibilidades y está frenada por una forma de distribución. Entonces, las posibilidades vienen dadas por una nueva forma de relacionarnos, aprovechando precisamente que las cosas valen cada vez menos, que requieren cada vez menos trabajo, que es una relación, digamos, que hace que el trabajo asalariado, que es la base del sistema económico actual, vaya perdiendo sentido. El trabajo está a punto de desaparecer. Podemos hablar del fin del trabajo, sobre todo del trabajo asalariado. El trabajo asalariado está perdiendo sentido, ya no es una fuente de riqueza, y eso ha llevado a un congestionamiento económico como el que existe en este momento en los Estados Unidos, que podemos hablar de eso en otro segmento.
Bueno, la incertidumbre. Podríamos decir que la incertidumbre es hija de la ignorancia, de la incomprensión. Y en este momento es perfectamente explicable la gran incertidumbre, porque estamos ante un punto de llegada, ante un fin, pero que no es el fin de la historia, no es el fin de la humanidad, pero sí el fin de una certeza, el fin de una ideología, el fin de un modelo de producción y de distribución, fundamentalmente de las riquezas materiales y de todo lo demás, el fin del sueño americano. Es decir, estamos ante la posibilidad del fin del capitalismo, o por lo menos de una gran transformación del capitalismo, estrictamente necesario para que no hablemos entonces del fin de la humanidad, del fin de la vida sobre el planeta Tierra. Es decir, necesitamos transformarnos para salvarnos, necesitamos transformarnos para que la vida continúe, para que la historia continúe, para que la humanidad continúe y para que incluso la humanidad continúe en unas condiciones absolutamente nuevas de amor, de paz, de libertad, de seguridad, de justicia. Entonces, estamos en presencia de unos fines, pero que nos abren unas tremendas posibilidades de renovación y de transformación. Para comprender esas posibilidades es importante comprender la crisis. Y por supuesto pasa por el fin de la incertidumbre en el sentido posible, que es el conocimiento, que es la crítica del pensamiento que ya no nos explica lo que está ocurriendo. En nuestro caso, por ejemplo, desde la posición que estamos defendiendo, que estamos planteando, que estamos tratando de explicar, es la crítica de la economía. Es decir, ya la vieja economía política, que podríamos considerar apologética, defensora y explicadora y justificadora de un modo de producir y de distribuir, esa economía ya no explica nada. Entonces tenemos que partiendo de la crítica de esa economía, es que podemos comprender la crisis de lo que ocurre en el mundo, y a la vez entonces la comprensión de la crisis nos va a permitir encontrar la salida, comprender las posibilidades que tenemos en mano. La crisis, en nuestra opinión, es una crisis de crecimiento, una crisis de abundancia, una crisis de que estamos congestionados por unas inmensas posibilidades que tenemos y que están frenadas porque reducen, es decir, el darle rienda suelta a nuestra capacidad productiva atenta, digamos, contra un modelo de acumulación, atenta contra la tasa de ganancias, tiende a disminuir la tasa de ganancias, tiende a reducir el trabajo asalariado a su mínima expresión, porque está siendo sustituido tecnológicamente por la inteligencia artificial, por la robotización, y que eso es lo que genera la depauperación, la pobreza, eso es lo que genera el hambre, eso es lo que genera los conflictos, eso es lo que genera la injusticia, porque el viejo modelo no nos permite distribuir toda esa capacidad de riqueza que tenemos. La expresión más clara de eso es digamos, lo que está ocurriendo, la crisis que está ocurriendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es digamos, el laboratorio donde podemos entender todas las limitaciones del modo de producción y de distribución que hemos tenido hasta ahora, y que es el mismo desde hace 7.000 años, por supuesto con las modificaciones que ha permitido el desarrollo tecnológico. Entonces, comprender esa crisis significa ver toda la potencialidad que tenemos en nuestras manos. Es decir, ese congestionamiento en el modelo que ha impuesto el modelo de distribución ha llevado a una especie de neofeudalismo en los Estados Unidos, ha llevado un parasitismo, ha llevado a que se imponga
una acumulación delictiva de capital, ha llevado a una descomposición que toca precisamente la ética, que es uno de los puntos que tenemos pendientes de discutir. Pues si tenemos una ética de la destrucción, una ética de la muerte, una ética de salvar el sistema a como de lugar, poniendo en peligro la sobrevivencia de la humanidad. Entonces necesitamos la ética del amor, la ética de... Y en eso, digamos, es importante, la gran esperanza que tenemos en una nueva preponderancia femenina. Es decir, la civilización actual, que caracterizamos como civilización patriarcal, es una civilización donde la primera víctima es la mujer. En la pirámide, digamos, de la estratificación social, en la base de esa pirámide, históricamente está la mujer, incluso por debajo de los sectores explotados, por debajo de los esclavos y de los trabajadores asalariados, está la mujer. Entonces, y esa mujer, en una primera fase del surgimiento de la humanidad, tuvo un papel preponderante que lo pierde cuando surge la civilización patriarcal. Bueno, estamos ante la posibilidad de una nueva preponderancia femenina que precisamente facilite ese nuevo cambio social que debe basarse en el amor, que debe basarse en las relaciones de amor y solidaridad rescatadas de esa prehistoria, digamos, centrada en la mujer, de esa prehistoria no matriarcal, sino centrada, de preponderancia femenina, centrada en el amor y las relaciones de solidaridad. Eso tiene la posibilidad nueva. Esa es la nueva ética, la ética del amor, la ética de las relaciones de solidaridad entre los seres humanos, y ya tenemos la base material para esa transformación. Ya es una utopía que tiene resuelto el problema de la producción material sobre la base de un desarrollo tecnológico y de una productividad que se pierde ahí. Creo que con eso concluiría esta parte. Bueno, la superación de la incertidumbre, por supuesto, nos lleva a una nueva ética. La ética del amor y de la solidaridad. Pero visto desde América, ¿qué tenemos? América del Norte, que desde 1945 podríamos decir que es el centro del mundo por su poder imperial. América en este momento está convertida en el epicentro, pero no solamente en el epicentro de la pandemia, sino en el epicentro de la crisis mundial, de la crisis vista como la veamos, como crisis ecológica, como crisis económica, como crisis social, como crisis de distribución, como cualquier forma que veamos la crisis, como crisis sanitaria. Los Estados Unidos está en el epicentro de la crisis. Eso es el norte. Suramérica se debate en un intento de transformación, un intento de renovación, pero que aparece, digamos, atrapada. Los latinoamericanos parecemos atrapados, una suerte de impotencia, porque en lucha están los viejos modelos. Yo creo que América Latina no ha salido en su lucha por salir, digamos, del centro hegemónico, por salir del coloniaje, por liberarse, sigue atrapada en el viejo modelo, porque la lucha latinoamericana es una lucha, digamos, de un nuevo modelo que no es tan nuevo. Es decir, estamos atrapados en los viejos modelos, estamos atrapados en un más de lo mismo. Entonces, bueno, esa es la situación latinoamericana y realmente estamos llamados a encontrar que se trata de no es una salida para un país latinoamericano, que no es una salida ni siquiera para Latinoamérica, sino que estamos en la necesidad de encontrar una salida para la humanidad. Y eso tiene que ver, digamos, con la idea que tenemos de una nueva
forma de relacionarnos y una nueva ética, la ética del amor y la solidaridad. Sobre eso queremos decir lo siguiente. La humanidad se hace posible, la humanidad surge de la mano del sexo femenino. ¿Sí? La humanidad surge en base al amor maternal, alrededor de la mujer, alrededor de la madre. Es decir, son comunidades matricéntricas las que hacen posible el surgimiento del ser humano. Pero bueno, a eso le pone fin la civilización patriarcal hace aproximadamente 5.000 años, 50 siglos de opresión que comenzó antes de la esclavitud de unos hombres sobre otros, comenzó con la esclavización de la mujer, con la opresión de la mujer, con la discriminación de la mujer. Y por eso la mujer ha estado durante esa pirámide de 5.000 años, que ha sido la estratificación social, que ha caracterizado a la civilización patriarcal, la mujer ha estado en la base de la pirámide. Es decir, todas las demás formas de opresión se basan en la opresión de la mujer, que es el papel que cumple la mujer en el sostenimiento en este momento de la humanidad. Es el papel que cumple la mujer desde el hogar, la producción y la capacidad de generar vida que tiene la mujer, no solamente en su vientre, sino en el aporte económico y social que hace la mujer a la humanidad. En este sentido, consideramos que esa nueva ética del amor y la solidaridad está centrada y debe centrarse en la mujer. La mujer se convierte en una fuerza motriz clave en la nueva transformación, que tiene que ser una transformación basada no en la guerra, no en la violencia, sino basada precisamente en la paz, en el amor y la solidaridad. Es decir, necesitamos, y la humanidad lo va a vivir, una nueva preponderancia femenina. No un matriarcado, no un poder de la mujer, no un gobierno de la mujer, sino simplemente una nueva preponderancia, que no es lo mismo que predominio, una nueva preponderancia centrada en el amor, en la solidaridad, en la justicia, en la igualdad, es decir, en todo eso que hoy lo hace posible, en las inmensas posibilidades de producción que tiene la humanidad por el desarrollo tecnológico y por el desarrollo de la productividad. Con esto termino. Bueno, América Latina está en su búsqueda. Yo decía que en América Latina es un mar de contradicciones en esa búsqueda entre lo viejo y lo nuevo. Pero, sin embargo, podríamos decir, refiriéndonos a la búsqueda y al aporte latinoamericano, que Latinoamérica, especialmente algunas naciones de Latinoamérica, tienden a convertirse en el epicentro de la esperanza. El epicentro de la esperanza, fundamentalmente por la resistencia y el sacrificio de sus pueblos. Los pueblos latinoamericanos pueden convertirse, digamos, en un verdadero aporte tremendamente novedoso, porque como decía Darcy Ribeiro, los proyectos de redención latinoamericana no se basan en la opresión de otros pueblos, eso nos diferencia, pues no necesitamos para redimirnos oprimir a otros pueblos. Nuestra esperanza de redención es verdaderamente libertaria, humanamente libertaria. En este sentido, Latinoamérica no solamente, en Latinoamérica no solamente debemos preocuparnos y ocuparnos de nuestra unidad como subcontinente, sino verdaderamente de un internacionalismo solidario, humano, porque tenemos que entender que no hay posibilidades de cambio si no lo concebimos como un cambio social global de la humanidad. Pues en este sentido, es en este sentido que consideramos que la nueva ética, que surja, por supuesto, de una nueva visión del mundo, de unas nuevas posibilidades, es la ética del amor y la solidaridad, en lo cual nosotros
le atribuimos un especial papel, un especial rol al sexo femenino, a esa mitad de la humanidad oprimida que es el sexo femenino. Durante la civilización patriarcal, la ética ha sido una gran contradicción, una lucha entre los antivalores de la violencia, de la opresión, de la explotación, representados por el sexo masculino, y los valores del amor y la solidaridad, arrinconados, sí, arrinconados al hogar, encuevados en el hogar, pero existentes allí y claves para que la humanidad haya durado durante estos 5.000 años de opresión. Es decir, la esperanza de vida la ha representado la mujer. Entonces, por múltiples razones, la mujer es una fuerza motriz de ese cambio social, global, internacional e internacionalista que debe constituir, digamos, la esperanza de la humanidad en la cual debe basarse nuestro optimismo de la voluntad, que tenemos fuerza, tenemos condiciones materiales para el cambio y que la humanidad ha logrado un grado de desarrollo también intelectual y espiritual que nos permite pensarlo así. Y pensamos que el sexo femenino, esa mitad de la humanidad, cuando decida levantarse, cuando despierte, se convertirá en la fuerza motriz del cambio social. Esa esperanza que tuvo el marxismo clásico en que fuese la clase obrera, yo creo, porque era el sector más oprimido, yo creo que podemos decir, no, el sector más oprimido de la humanidad durante estos 5.000 años ha sido y sigue siendo el sexo femenino. Entonces, esa nueva ética es la ética femenina, la ética del amor, la ética de la solidaridad, la ética de la paz. Segundo paso para nuestra América.